Mi ascenso al poder como monarca protestante marcó un cambio significativo en el panorama religioso y político de Inglaterra. A pesar de las reticencias y prejuicios de muchos, que creían que las mujeres eran naturalmente menos aptas para gobernar, demostré lo contrario. Se esperaba de los hombres de mi época ser racionales y hábiles en la guerra y la elocuencia, mientras que las mujeres eran instadas a mantenerse en silencio y dedicarse a tareas más domésticas. Mi género era considerado por muchos inadecuado para las responsabilidades del gobierno. Para combatir estas nociones, mis defensores y yo nos apoyamos en la teoría legal mística de los dos cuerpos del rey. Esta teoría sostenía que al ascender al trono, mi ser se transformó profundamente, uniendo mi cuerpo natural mortal con un cuerpo político inmortal. Declaré en mi discurso de ascensión que aunque era un cuerpo natural, también era un cuerpo político por designio divino. Mi cuerpo político era perfecto y atemporal, trascendiendo las limitaciones de mi género. A lo largo de mi reinado, tuve que superar no solo los prejuicios de género, sino también las limitaciones inherentes al poder monárquico en Inglaterra. Sin un ejército permanente, una fuerza policial eficiente, o una burocracia altamente desarrollada, dependía del Parlamento para obtener los ingresos necesarios para gobernar. En este contexto adopté una estrategia de gobierno que equilibraba una autoridad firme con un culto al amor extravagante y teatral. El culto a mí como la reina virgen, casada con mi reino, fue una construcción gradual pero efectiva. Rechacé múltiples propuestas matrimoniales, manteniendo mi independencia y evitando los riesgos políticos que un matrimonio habría implicado. Mi decisión de no casarme estuvo influenciada por mi deseo de mantener mi autoridad y poder sin compartirlos o renunciar a ellos. Mi habilidad para manejar las intrigas de la corte y utilizar mi género como una ventaja distintiva fue un aspecto fundamental de mi reinado. La historia de mi familia, marcada por tragedias y desafíos, también influyó en mi decisión de permanecer soltera. Los desafíos a la autoridad de otras reinas casadas, las divisiones entre mis consejeros y cortesanos, y la falta de consenso sobre posibles pretendientes reforzaron mi resolución de no casarme. En esta sociedad patriarcal, se esperaba que los maridos tomaran control de la propiedad y los negocios de sus esposas. Por tanto, no sorprende que Sir James Melville, el embajador escocés, observara en 1564 que yo permanecía soltera porque quería ser tanto rey como reina. Posteriormente, polemistas católicos dieron informes contradictorios sobre mis experiencias sexuales y atributos. Algunos alegaron que tuve numerosos hijos ilegítimos con Robert Dudley, conde de Leicester, y otros afirmaron que era biológicamente incapaz de tener hijos. Historiadores modernos han sugerido que poseía un temor psicológico al matrimonio, recordando la ejecución de mi madre y madrastra, así como la muerte de Jane Seymour en el parto. Otros creen que me habría casado si solo mis consejeros hubieran acordado apoyar la candidatura de un pretendiente. Las cuestiones políticas seguramente tuvieron más influencia en mi decisión de permanecer soltera que los alegados temores psicológicos. Además, es difícil creer, dado lo que se sabe sobre mi carácter y personalidad, que de haberme casado, hubiera cedido mis derechos soberanos a mi esposo. En definitiva, mi reinado estuvo definido por la superación de prejuicios de género y la hábil navegación en un mundo político complejo y a menudo hostil. Mi soltería fue una elección deliberada, influenciada tanto por consideraciones personales como políticas, permitiéndome mantener el control de mi reino y mi destino.